And we are live on Facebook, everyone. Y ya estamos en vivo en Facebook. Hola a todos. Gracias a todos por estar con nosotros aquí. Vamos a dar un minuto para que la gente entre a la junta. Y mientras esperamos, puede poner de dónde es en el chat. Y estamos muy emocionados de estar con ustedes el día de hoy. Great. If we want to use that chat, Entonces, si usan la función de chat y pongan de dónde vienen, we want to use that chat, make sure it's directed towards everyone. entonces aseguren que el chat sea dirigido a todos. Would you mind making me co-host, Ava? I believe I just did. Oh, nice. Just got it. I'm just going to wait another minute to let people filter in. Entonces, vamos a esperar un minuto más para que entren las últimas personas. Use that chat to communicate where you're from. That would be great. We'd love to hear from you. Y utilicen la función de chat para informarnos de dónde son. It might be a- Nos encantaría escuchar de ustedes. Okay. Yeah, if the chat's not working, if you can open up the chat bucket and then change the settings. Entonces, posiblemente la función de chat no esté funcionando todavía. Entonces, están hablando de cómo poder activar la función de chat. Issue at our last webinar. It looks like I can't change the settings right now. Entonces, parece que no pueden cambiar los settings en la función de chat. Everybody see the chat now? Ya todo el mundo puede ver la función de chat. Type in the chat if you can see the chat. Or drop in the Q&A if you can. There we go. Awesome. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. San José, Palo Alto, Palo Alto, Hillsburg, Milpitas, Peraluma, Cotati. Muchas gracias a todos. Gracias. Entonces tenemos mucha representación a toda la Bahía, San Francisco, Santa Rosa. Sean says they're hoping to learn about developing a harmonious garden and oasis. Y también están esperando desarrollar cómo diseñar un jardín con mucho armonía. Entonces vamos a comenzar. Entonces mi nombre es Eva y soy una coordinadora del programa con Daily Acts. Y estamos aquí para nuestra sociedad con Valley Water para hablar de diseño de jardines. Y mi coordinador Connor de Daily Acts va a hablar del proceso de diseño de jardín. Vamos a hablar de observar la jardín y vamos a desarrollar un plan de acción para sus espacios. Pero antes de comenzar, ustedes pueden ver que este webinar está siendo traducido a 4 lenguajes. En este momento, por favor, seleccione su lenguaje. Puede picar el globito que está abajo de su pantalla y seleccionar el lenguaje. Entonces, espero que todos estén en el lenguaje indicado, correcto para cada uno. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Y qué es Daily Acts? Entonces, para los que no conocen a nosotros, Daily Acts, somos un grupo integral que es sin fin de lucro, que tiene base en Petaluma. Trabajamos en Sonoma, pero tenemos sociedades en muchos lados. Estamos conectados, somos equitativos y queremos comunidades que sean muy resistentes al clima. Entonces queremos tener la mejor calidad de vida, manteniendo una calidad de vida. Entonces, creemos que las acciones diarias tienen mucho poder para generar cambio. Hacemos programas educativos, campañas y también influenciando las políticas. Y también damos capacitación para dar las herramientas y habilidades para hacer las cosas y conservar recursos. Este programa está en formato de webinar. Entonces, si tiene alguna pregunta, puede poner su pregunta en el botón de Q&A y los vamos a contestar al final. Y también pueden usar la función de chat para comunicarse con toda la audiencia. Entonces, asegúrense de que pongan sus preguntas en el Q&A y no en el botón de chat. Entonces, ya que terminamos con la parte administrativa, se lo voy a pasar a Nick de Valley Water. Hello, everyone. My
Hola a todos, yo soy Nicholas de Water Valley. Entonces estamos muy emocionados de ofrecer este programa en coordinación con DailyX. Valley Water es una agencia de agua que da 3 servicios para 2 millones de personas que viven y trabajan en el South Bay. Somos un vendedor de agua y damos agua para 15 ciudades y 3 canales para que tengan agua caliente, agua limpia, y también tenemos sistemas y ecosistemas de agua limpia. La conservación de agua es esencial para asegurar que tengamos una fuente de agua limpia hoy y en el futuro. Quiero agradecerles a todos por estar con nosotros el día de hoy para poder incrementar la eficiencia del agua y reducir el uso de agua. Gracias a todos por venir. Gracias, Nick. Entonces vamos a escuchar a Nick un poco más al final de la presentación. Él nos va a hablar de algunas oportunidades de reembolsos al final de la presentación, así que vale la pena esperar hasta el final para ver cómo podemos un poco ahorrar de dinero en las cuentas de agua. Yo soy Connor y soy coordinador de DailyX y quiero hablar de ustedes el día de hoy sobre la agenda. El día de hoy vamos a hablar sobre el diseño de jardines. Es un tema muy general y muy emocionante, pero el día de hoy vamos a hablar de un nivel general para que podamos entender cómo es el proceso para empezar el diseño de un jardín. Entonces, vamos a hablar nada más a detalle de los puntos más importantes, cosas que son importantes revisar. Y como último punto administrativo, tenemos un final, tenemos que terminar a las 7 y al final vamos a dejar tiempo para asegurar que tengamos tiempo para contestar sus preguntas. Pero como mencionamos, tenemos que terminar a las 7. Entonces, ahora vamos a poner en el chat mi correo electrónico. Entonces, si tienen alguna pregunta especial después de la junta o durante la junta, me pueden escribir a mí, ya sea por el chat o a mi correo electrónico. Entonces, comenzamos con una bibliografía de T.S. Eliot, un autor. Entonces, en mi opinión, la mejor forma de comenzar cuando hablar de crear un jardín es determinar con qué tiene que trabajar, hacer un mapeo de lo que tiene y es crear una mapa base. Es una oportunidad para observar su sitio, su ubicación, verlo a profundidad, detalladamente. Entonces, hay que ver si usted tiene un balcón o si vive en un terreno de 200 acres. Entonces, realmente no hace diferencia si vive en el balcón o en un terreno de 200 acres. Lo importante es establecer la línea base como referencia. Entonces, una vez tengamos estos elementos básicos de diseño, ya lo vamos a poder aplicar en cualquier situación que se nos presente. Entonces, es importante que hagamos todo a escala para asegurar que todas las cosas quepan bien y están en el tamaño y dimensiones indicadas. Entonces, ustedes pueden ver aquí el tipo de cosas que estamos viendo. Por ejemplo, hay cosas que ustedes no pueden cambiar. ¿Dónde está su driveway? ¿Dónde está su casa? La calle donde está. Entonces, ahí hay que identificar también claramente qué lugares, qué direcciones, norte, sur, este, oeste. Y hay muchas formas de hacer una mapa base. Y se puede usar de varias formas. Se puede usar una medida y papel. Se puede usar un mapa. También se puede usar Google Earth, que voy a demostrar cómo se hace. Puede usar un dron y tomar una foto aérea. Y hay muchas firmas de arquitectura de jardín que usan ese sistema para crear mapas. Entonces puede usar una cinta de medida con papel cuadriculado y hacer un mapa del terreno. Entonces tiene que hacer una representación a escala de su terreno. Entonces vamos a ver que tenemos 100 pies por 100 pies
y tenemos una cuadriculada de 100 y 100. Entonces, cuando están midiendo el patio o el árbol o el camino, entonces cada uno de ellos va a corresponder a un cuadradito. Entonces, de esta forma vamos a poder dibujar y a escala las cosas que están dentro del área que estamos trabajando. Como mencioné, la mapa base funciona para todo tipo de propiedades. Entonces, aunque esté trabajando con una cama elevada, un patio, un balcón, realmente es muy útil usar el base. Entonces, esto lo hizo un compañero para su jardín en la casa. Entonces, lo puede hacer para plantas, para arbustos, para todo. Entonces, hay que notar lo que es el norte y el sur. Y también puede notar si tienen un árbol que va a poder causar sombra en el jardín. Y hay que poner dónde estaba plantado ahí. Entonces, es muy importante tener esto para considerar qué plantar porque las diferentes estaciones. Entonces hay que tener una información de qué creció bien o no queremos, o tenemos que saber que no queremos plantar en un lugar, como por ejemplo no queremos poner tomates en el punto norte porque los tomates necesitan mucha nutrición. Entonces, si guardamos estos mapas bases, vamos a tener un registro histórico. Entonces, en un futuro podemos acordarnos de qué había en ese lugar. Entonces, hay que tomar papel cuadriculado y una medida, una cita de medida. Entonces, este es una foto de una casa enfrente de Valley Water, Acacia. Entonces, si esta es la casa de alguien que está en el webinar, lo voy a cambiar. Entonces, quiero demostrar rápidamente cómo tomar una foto como esta y rápidamente graficarlo una mapa base digital para darles una sensación de cómo funcionaría esto. Entonces, vamos a entrar a Google Earth. Entonces, vamos a entrar aquí al programa. Entonces, si nunca han jugado con ese programa, es un gran programa, lo pueden bajar del internet. Nada más tienen que poner una dirección y va a hacer un zoom para usted. Una de las cosas que me gusta mucho, que me gusta de Google Earth, es que es tridimensional. Entonces puede ver cualquier sitio de diferentes ángulos y puede verlo como es. Y uno puede ver las cosas de diferentes ángulos que de forma normal no se podrían ver. Entonces vamos aquí a View, vamos a poner Reset. También quiero asegurar que estoy viendo hacia el norte y viendo hacia abajo. Voy a cambiar mi columna de Zoom. En este momento tienen que buscar Bay Photo aquí en la lista de herramientas. Está un poco, ya se congeló, ya está funcionando. Entonces se puede poner un título, se puede escribir algunas notas. Entonces, lo que realmente funciona de Google Earth. Entonces, si subimos la resolución a 1080, nos va a tener. Podemos jugar con el programa. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Lo vamos a guardar. Y después lo pueden imprimir y después pueden calcarlo. Y puede calcar las líneas. Hay un programa que se llama SketchUp. Es algo que ustedes podrían usar para propósito de arquitectura, pero también es bueno para jardinería. Entonces voy a importar mi foto. Si tiene interés en SketchUp,
hay una prueba gratis de 30 días. So I'll drop my base map in. Entonces What voy a you'll dejar mi actually mapa do base. here is, see, my scale is 40 feet. Podemos I ver wanna que mi truth escala out son my 40 planta just pies. like we did in our tape measure and graph method. So I'll draw a line that's 40 feet. You can see that it is quite a lot bigger than my image is right now. Entonces podemos ver que las líneas es mucho más grande que en la imagen. Matching up the scale with Y which entonces way vamos the a scale coordinar la imagen con las escalas. And so just to give you the Entonces nada más para darles basic outline of what we're doing here. un resumen básico de lo que estamos haciendo aquí. Vamos a hacer un bosqueto de la casa. Voy a poner dónde están las aceras, los diferentes pasillos y cosas así. Aquí tengo árboles. Y puede editar la imagen, pero así crea su mapa base de una forma rápida para iniciar. Oh, I went to the beginning. Sorry about that. Ya fui al principio, qué pena. Okay. And it looks like it's switched to me. Sorry, Nick, can you tell me if we're seeing my presenter mode, if you're seeing the full screen? Entonces quiero ver si están viendo Okay. el modo de Let's presentación. do it then. Entonces ya está. We good now? ¿Ya estamos bien? All right. Sí, ya estamos bien. Dual monitor, great tool, but, anyway, moving on. Entonces, continuando. You've got your base map. Entonces ya con la mapa base, This is the best tool in your notebook. es el mejor herramienta en su libreta. So, thoughtful observation, Una observación interesante. At Daliax, we use a design En framework Daliax called usamos permaculture design, un marco, you may be familiar with. Permaculture is like a es el simple Permaculture. combination of the words permanent and agriculture. It's about planet care. Es una combinación de la palabra permanente y cultura. Entonces indica que hay permanencia, que hay cultura y también que hay mucha observación cuidadosa para asegurar que tengamos una permanencia de la naturaleza. Entonces es importante poner atención a lo que está pasando. Entonces vamos a comenzar grande y vamos a ir achicando y enfocándonos. Entonces tenemos que ver cómo va a ser el jardinería, cómo se va a ver. Entonces para nosotros en la bahía hay que ver cómo estaban los flores, qué tipo de árboles, qué tipo de flores había de forma natural. Entonces eso nos indica qué tipo de plantas podemos crecer en ese ecosistema y qué plantas específicamente pueden crecer bien. Y eso puede ser muy útil para ustedes cuando están seleccionando qué tipo de plantas. Entonces, esta pantalla aquí es de esta persona Toby que escribió un libro sobre jardinería. Entonces, si alguien se inspira con esta presentación y quiere averiguar más a profundidad, está Permaculture. Es un libro invaluable que se los recomiendo muchísimo. Entonces, hablando de patrones, vamos a hablar de sectores. Sectores es un patrón que existe más allá de jardinería. Comenzó fuera de jardinería y ya ha llegado a la jardinería. Entonces, hay que tener en consideración la dirección del sol, dónde baja el sol en relación a su jardín, dónde está el sol en el invierno, en la primavera. Todo eso es información importante. También tenemos que saber cómo se mueve la agua en su jardín y qué tan húmedo va a ser el paso. Entonces, hay muchas tantas cosas que hay que notar y quizás ustedes también tengan una necesidad de privacidad y quieren usar plantas para hacer un bloqueo de visibilidad.
Entonces, todo eso se puede incorporar en el diseño del jardín. Entonces, cuando está revisando las condiciones de su estado, de su ubicación, entonces en este ejemplo tenemos lo que es un poco de pavimento o de piedras. Hay que asegurar que no sea en un área de inundaciones. Entonces, yo no sé si ustedes tengan gophers, estos animalitos subterráneos. No sé si en la bahía los haya, pero aquí en Sonoma hay por todos lados. Entonces, tenemos que indicar qué es lo que no queremos y qué es lo que sí queremos. Entonces, es importante saber qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos de acuerdo a la topografía del lugar que estamos trabajando. Entonces, hay que pensar en cómo vamos a poder crear y evitar los obstáculos y ver qué oportunidades nos presentan estas dificultades. Entonces, también tenemos lo que es una cama de lluvia y son lugares donde se acumula el agua y esto puede ayudar a crear las plantas. Y también puede filtrar el agua mientras estamos cultivando plantas. Entonces, si quiere trabajar en la sombra, pero si tiene la oportunidad para crecer unas flores redwood y también los gophers, que es la pregunta de $6 millones. Pero lo que pasa es que estas plantas también pueden motivar a que entren los predadores. Entonces, por eso hay que tener sistemas de precaución y de defensa en caso de esto. Pero lo más importante del jardín va a ser la tierra. Entonces es importante tener tierra saludable. Realmente no es posible recalcar suficiente lo importante que es tener un terreno con tierra que sea saludable. Entonces, esto es lo que va a sacar el dióxido de carbono. Entonces, tener tierra saludable guarda más agua y entonces podemos hablar en varios webinars por varias horas los beneficios y la importancia de tener tierra muy buena. Entonces es importante conocer bien la tierra que tiene en su lugar. Entonces usted puede cambiar la salud de su tierra, de su terreno, añadiendo contenido de carbono, por ejemplo, pero usted no puede cambiar el tipo. Entonces, esto puede afectar el tipo de plantas que van a escoger y también va a afectar las cosas, elementos como de qué tipo de planta vamos a poder usar. Entonces, la primera prueba para saber qué tipo de tierra tienen o cómo está su situación de tierra, lo pueden usar con ese tipo de sistemas. Y entonces con esta prueba que se llama el ribbon test, van a poder saber rápidamente qué tan bien se drena el agua de su tierra. Esto es importante porque algunas plantas no les gusta tener las raíces mojadas, a algunos les gusta más y puede subir muchas condiciones. Algunos no pueden trabajar en tanta densidad. Entonces, es importante saber qué tipo de planta está trabajando. Hay otros que tenemos la prueba del jar test, pero para ahorrar tiempo, vamos a mandarle sus recursos de cómo hacer estos o la prueba de percolación a través de correo electrónico a todos ustedes. Esto nos dice bien qué tanto drena el agua acumulada y eso nos puede dar una buena indicación de la salud de la tierra. Entonces, en el material que vamos a mandar a sus correos electrónicos voy a incluir esa información también. Es casi garantizado, especialmente los que estamos viendo en las zonas urbanas donde
donde se ha traído mucha tierra de las colinas. Having living plants with functioning roots and keeping them well hydrated is one super important way to Entonces, algo muy importante es que tenemos que mantener las raíces bien húmedas, bien alimentadas y crear un ambiente chévere para el aprendizaje. Otros cursos, otros hoteles es el Sea Martin o el Expo. Entonces también pueden usar una zona de compost en vez de sacarlo. Es usar materiales reciclados o orgánicos para hacer compost, que tiene mucho carbono, hidrógeno, nitrógeno. Va a asegurar que la tierra esté contenta, los terrenos van a estar contentos y también va a asegurar que haya mucho más agua en el lugar, en el parque. Entonces también vamos a poner alguna información sobre sheet mulching en la línea. Entonces ahora vamos a pasar a la parte de proceso de la presentación. Entonces, si todos me permiten, les voy a llevar con un ejercicio de visualización. Entonces, pongan sus pies firmemente en la tierra, pónganse cómodos y si están cómodos pueden cerrar los ojos, suelten la mandíbula, aflójenla, relajen los hombros, respire profundo. Quizás están aquí para ser inspirados. Entonces, inspirar es respirar y para conspirar es para respirar hacia afuera. Entonces, les invito a todos que conspiremos con nosotros alrededor de cultivar plantas y de jardinería que van a ahorrar agua para hacer lo mismo. Entonces, imagínense en su espacio, en su jardín, su balcón, su patio, lo que sea donde esté trabajando. Quiero que se imaginen el jardín de sus sueños. ¿Qué es lo que querrían ver en ese jardín? Un lugar para descansar, un lugar para recargar, para inspirarse, un santuario para vida salvaje, una oasis de producción de comida. Quizás todo va entonces. ¿Qué tipo de colores están viendo? El tipo de sonidos que están escuchando, escuchar las hojas, escuchar los pajaritos, la risa de los seres queridos, los olores del jardín. Y les estoy invitando a que relajen o que suelten su imaginación, imaginen y se imaginen que están en este lugar. Ahora respiren bien profundo, lo más profundo que han respirado en todo el día. Y cuando estén listos, vuelvan a estar conscientes a donde están y regresen también a la presentación. Aquí en la pantalla puede ver Deliax. Pueden ver el jardín del director de Deliax antes de que se mudara y después que ellos empezaron a usar su imaginación para reimaginar este pedazo de terreno. Este jardín precioso que fueron de algo muy modesto a todo que está motivado por esta organización. Entonces, Power Majors y Smells y olores. Entonces, lo importante aquí es que las posibilidades son infinitas y en muchos casos trabajar con una hoja de papel en blanco.
now that we are maybe a little more grounded. Entonces, si ya estamos más en base, vamos a empezar con la imaginación. Vamos a ver cómo diseñamos un jardín. Entonces, cómo vamos a comenzar de la mapa base al producto final de la foto derecha. Entonces, mi consejo es que antes de empezar de plantas, pensemos en nuestra arquitectura. Cualquier cosa que ustedes tengan o quieran en sitio y que no sea fácil mover, o sea, pasillos, patios y cualquier sistema de agua como in-ground, water harvesting earthworks, o también sistema de reconstitución o de evaluación de agua. Son cosas difíciles para hacer. Good to get these at least planned, if not implemented, where you get attached to plant placements. This little diagram or picture. on Este the bottom diagrama en la parte inferior derecha, another topic we could otro look at tema que on podemos to hablar por horas, spread, sink, and store the flow of water. es la forma de almacenar agua de forma lenta. Entonces, no tenemos tiempo para hablar de esto a detalle. Entonces, cualquier esfuerzo que podamos hacer colectivamente para reducir el viaje o el paso del agua a la bahía o del surtecho a la calle. Entonces, hay mucho que considerar. Entonces, todo esto va a ayudar a desacelerar la velocidad de cambio climático. Entonces, es importante adoptar una estrategia de conservación de agua para el bien de nuestro planeta. Y por último, tenemos necesidad de tener productos para evitar inundaciones en el campo. Entonces, aquí tenemos algunas fuentes de agua. Entonces, es importante que tengamos todo esto bien sincronizado y alineado. Entonces, aquí hay imágenes que ustedes pueden considerar. Son 4 fotos de cosas que ustedes pueden considerar antes de comenzar con los diseños y con la implementación. Y voy a poner recursos sobre estos recursos de manejo con el agua. Entonces, uno más de publicidad. Definitivamente fotos de pequeños jardines. Vamos a ver cómo fue transformado al final de la presentación y cómo se ve el diseño del almacén. Entonces, por ahora quiero que miren estas 2 fotos y compartan en el chat y vamos a tomarnos 30 segundos. ¿Qué sobresale de estos para ustedes? Entonces, ¿qué les resalta? Entonces, ¿qué están notando? Entonces, si tienen alguna textura, algún olor, o si conocen alguna planta en particular, podemos buscar interrumpirle para que él ya pueda aprender. Entonces, hay gente que dice color y variedad, color, flores, polinadores, variedad, plantas más altas. Todas son muy buenas observaciones. Otra cosa que me gustaría tener es mirar la parte superior izquierda. Este camino pasa a mí, me atrae la dirección a la foto del árbol del lado derecho. Es uno de los lugares más ricos para comer. Y esos pueden ser anclas. Una característica ancla es lo que nosotros queremos hablar de punto de enfoque. Es un elemento en la jardinería que llama la atención al ojo. Entonces, por un lado, son diseños útiles porque son fáciles de diseñar y les ayuda a contar una historia de la jardinería, pero también es una fuerza útil como primera marca.
and maybe sheet mulch, so you just got a field of mulch. You're like, Entonces tenemos que llenar las plantas. so an anchoring feature, we can so many different things. Entonces hay tantas cosas que podemos hacer. Seating area, half Podemos acre, poner un lugar para you sentarnos, know, podemos poner una type of pequeña tree pérgola, you love, or state podemos ver un árbol que a usted le encanta mucho, picture or statue. podemos poner una Uh, estatua, it's una usually escultura. like that design Entonces process son happening. So diferentes formas de you can comenzar con el plant proceso all de these rediseño. things or that just, look good in combination. So, take it or leave it, but I find it to be a really useful design tool. Entonces para mí esta es una herramienta muy útil Whether para you're esto. gonna use anchoring features or not, from that Si van a usar anclas o to no. the fun stuff, which Entonces is aquí entramos a la parte divertida, overwhelming. que también a veces es un poco abrumador, la selección de plantas. Espero que las siguientes láminas les ayude a mitigar un poco este riesgo, porque hay tantas especies de plantas que pueden escoger. Entonces, rápidamente, para escoger plantas, tienen que tomar en consideración que en ese momento tienen que haber hecho su trabajo, ya cuidadosamente han visto cómo está el sol, cómo afecta su propiedad y cómo está la arquitectura. Y también hay que entonces determinar qué tipo de plantas pueden sobrevivir ahí en cuestión de luz de sol, por ejemplo. Si usted puede encontrar que por lo mínimo son efectivos o eficientes con el agua, entonces ya sean de consumo moderado o bajo, por lo menos uno de estas otras preferencias. Este es una regla fundamental bastante razonable. Entonces, todos estos beneficios de Medikits, entonces la idea de establecer todo sin funciones, entonces ustedes deberían de poder nombrar 3 funciones de los árboles. Polinadores, es bello, o puede liberar nitrógeno al ambiente. Entonces es importante saber cuáles son los beneficios y de esta forma pueden escoger la mejor planta que tiene la mayor probabilidad de éxito en su jardín. Y así también le va a ayudar a establecer una relación con su jardín. Entonces, queremos llevar a una jardinería que les dé a ustedes mucho más placer y este sentido de satisfacción. Tenemos muchas herramientas en línea para determinar si la planta es eficiente con el agua. Yo sé que Nick tiene una lista de plantas que son efectivas eficientes con el agua. Y vamos a mandar la mitad de la presentación. Entonces, digamos que estamos caminando por el vecindario, vean una planta que les gusta. Entonces, no hay un nombre y no saben con quién preguntarle. Y ustedes quieren saber si este es water-wise o efectivo con agua. Si tiene hojas pequeñas o si es suculento o si solamente es verde en el invierno. Probablemente esa planta no necesita tanta atención para sobrevivir. Entonces es muy parecido a este proyecto de Hydrain. Nuevamente, entonces si no tiene un teléfono con esas aplicaciones que les ayudan a identificar las plantas, entonces si ustedes llegan a encontrar una planta o una flor que ustedes quieren utilizar, la Universidad de California en Davis tiene un centro que ustedes pueden utilizar donde tienen que poner su localización y tienen que decir qué tipo de muestras tiene y ya pueden poner el nombre de un producto que ustedes tengan interés y pueden seleccionar el bajo uso de agua. Entonces, si ustedes buscan la planta, va a encontrar los diferentes tipos de plantas.
water use needs in San Francisco, for example, as it does. Entonces, las plantas en diferentes lugares tienen diferentes necesidades de agua. Entonces, las plantas en San Francisco, por ejemplo, pueden necesitar menos o más agua que las de Santa Clara. Search by plant type and water Y use. entonces, si busca el tipo de planta que usted quiere, So again, we've got plant lists coming your way in the follow-up entonces updates. eso ustedes pueden utilizarlo. Another important consideration Otra when consideración designing a importante garden cuando diseñando un jardín is you wanna es work with si quiere trabajar con plantas nativas o no nativas. Yeah, this is a pretty commonly discussed topic. Este es un tema bastante hablado. Familiar, but for those Quizás ya people están familiarizados con él. native species Plantas have nativas co-evolved with their home tienen covalm. over millennia. Like on a human scale, it's an inconceivable amount of time, right? Entonces, Over those many thousands and son plantas que han llevado miles de años aquí. competed and Son plantas que han colaborado y han competido con las demás collaborated especies, right? Whether it's other plants con otras plantas o insectos que lo quieren comer, herbívoros que los quieren comer. soil life, and they've been, having generation after generation Y han adjusted pasado de generación en generación y se han ajustado to this climate. al clima. One, Entonces, por uno, profoundly better set up for success than están muy bien establecidos para éxito, pero no tienen ese aspecto histórico con el lugar. Sorry about the train noise, smart train going. Perdón por el tren que está pasando por mi casa. But another important consideration Pero is otra that consideración importante, they're really important within native que son- species web. So I think a lot of birds in particular. Entonces, yo creo que some muchos type of pájaros, bird, en white oak particular, species, and a white lot of oaks, ginkgo pixies, biloba. y también tenemos ginkgo biloba. Uno es nativo y uno no es. Entonces, si es nativo, puede soportar 537 especies de caterpillars. El otro sería 4. Entonces, los caterpillars, que son importantes para los pájaros, entonces eso es importante para los mariposas, por ejemplo. Entonces, los mariposas monarca, por ejemplo, comen solamente un tipo de caterpillar. Orugas. El caterpillar es orugas. Native species can be just as beautiful or even more beautiful than a lot of non-native plants. Entonces, las plantas nativas a lo mejor pueden ser más bonitas que las plantas no nativas. Entonces, aquí tenemos una serie de flores para que ustedes puedan ver. Aquí hay muchísimo tipo de recursos para que ustedes puedan ver en la Sociedad de Plantas de Flores de California. Y entonces aquí tienen una muy buena base de datos que pueden ustedes investigar y pueden priorizar plantas nativas que son más beneficiosas para los pájaros migratorios y locales. So again, if you're designing your garden with climate change, wildlife habitat, pollinator populations, and or water conservation in Y mind, natives are almost con always going to cosas use que van a conservar, siempre van a ser lo mejor si es no siempre lo mejor. other options. Pero eso no quiere decir que no tienen otras opciones. If you're going to use plants that are not native, Si usted va a plantar plantas no nativas, algo que va a querer usted a evitar que sea invasivo o oportunista. So a good rule of thumb is here in Una buena regla sería Mediterranean climate. que So if hemos a tenido un tipo de planta o clima mediterráneo, entonces cualquier tipo de planta que aparece ahí en las áreas amarillas serían plantas saludables aquí en el área de la bahía. Sería un ejemplo que sería muy común, que viene del área de Palestina y crece mucho aquí en California. Siguiendo con las cosas que son más visibles, las personas que son artistas quizás tengan un mejor
entendimiento de lo que es el color sofisticado de lo que yo lo tengo, pero yo creo que si ustedes quieren tener un sentir suave, ustedes van a querer tener colores análogos, porque básicamente dan excitación y los otros están en verde, son colores complementarios. Algunas de las plantas que son complementarias con colores complementarios, merece mencionar esto. Si usted va o anda de caminata por las sierras o vive por allí, en la mayor parte de los diferentes llanos, ustedes van a poder apreciar muchas de esas plantas y es muy estético el tratar de usar ese tipo de arbustos. A mí me gusta usar una combinación para poder tener jardines ricos. Aquí tenemos algunos ejemplos de todos juntos. Así es que confíe en su ojo, seleccione lo que le gusta, pero también tiene usted que tomar en cuenta lo que es de temporada, tiene que tomar en cuenta lo que es agradable al ojo y otro que tiene que ver lo que son plantas que se polinizan o plantas que están todo el tiempo verdes. Algo, por ejemplo, el tipo de jardines que usted va a, si quiere plantas que van a dormirse durante el invierno, como la manzanita y otro tipo de flores que básicamente se sienten agradables en el jardín. Así es que usted pudiera hacer un tipo de listado así como este para ver qué es lo que le va a funcionar en su jardín. Y esto pues tome en cuenta cuándo son polinizadas. Yo prefiero las flores. Por ejemplo, si yo tengo un yarrow y me veo cuáles son los meses que en realidad está floreando, y entonces tomo en cuenta qué colores voy a tener durante qué meses del año, cuándo van a cosecharse y simplemente una manera organizada de mantener su jardín. Yo sé que es bastante información que les he presentado, pero creo que es de mucho uso el tomar en cuenta el tipo de diseño. Así es que entre el 2020 y el 2021 yo trabajé con un par de dueños en la ciudad de Windsor, que está al norte de Santa Rosa, en el 101. Yo quise ayudarles a ellos a transformar este jardín usando plantas de poco uso de agua, y algunos de ellos al comienzo lo que tuvimos que hacer es básicamente asegurarnos de que los rociadores tuvieran que estar trabajando para asegurarnos de que todo eso estuviera irrigado. Cuando pusiéramos las plantas, ellos tenían un sentido del color que querían tener y estaban muy positivos de que querían un tipo de jardín. Ellos querían tomar en cuenta que combinar ambos, que tuviera un patio detrás de este árbol que está sin hojas. Así es que el hecho de que ellos sabían de antemano lo que querían fue de mucha ayuda. De ahí nosotros hicimos un mapa de base, tal y como se los mencioné al comienzo. Para hacer esto, no tomé en cuenta el segundo árbol. No es el mejor ejemplo, pero sabemos que está allí y después lo pudimos captar en otra
toma de ahí, de haber pasado conversando Yeah, con las personas que viven ahí. Entonces hicimos un diseño borrador just to get a sense of what solo things para darle un poquito de sentido, para ver qué era lo que nos gustaba, para ver cómo se iban a ajustar. Sí quería mencionar que había un denso jardín. A mí me gusta tener un poco más de espacio entre las plantas, pero esto es lo que ellos querían. Así es que escuché lo que me tuvieron que decir, cambiamos algunas cosas y terminamos con un diseño terminado. Si ustedes pueden ver en la parte inferior derecha, tenemos un patio que ellos instalaron. Tenemos otras áreas aquí que fueron como alternativas de zacate. Entonces plantamos lo que se llama thyme. Algunas de estas son hierbas que son aromáticas y que también se usan en la cocina. Usamos algunas rocas y tenemos también ahí una fuente de agua. Así es que está bien denso la plantación que se hizo, pero para echarles un vistazo a las plantas que nosotros incluimos ahí, algunas de estas son algunas de las que no necesariamente trabajan quizás en su área. Por ejemplo, la Nandina nana no es una planta muy fácil de trabajar con ella porque tiene una fruta que puede causar cierto daño, pero ellos querían esa planta. Entonces tenía que hacer su cálculo para ver y determinar qué era lo que iban a poder cambiar y lo que no. Y solo para mostrarles cómo es que cambió de tener zacate y unos cuantos árboles. Esto es lo que está un poquito oscuro debido o sombrío, pero solo para que noten ustedes cómo se ve una vez que se convirtió, desde que se hizo el diseño borrador hasta el que se implementó. Tenemos que continuar, pero son plantas jóvenes que se recién plantaron y van a crecer con el paso del tiempo y uno tiene pues que podarlas, y tenemos sistemas de riego que están encima de el plantillo. Eso es algo que podemos nosotros evitar y queremos. Y esa es otra muestra de algunas de las cosas Manzanita que here. en el diseño incluimos, como lo que tenemos aquí, que es la manzanita. Disculpen, tenemos aquí el sitio donde tenemos el thyme y tenemos diferentes plantas. Conforme vaya creciendo esto, ustedes van a ver qué tan denso va a ser, pero una de las cosas que tienen que tomar en cuenta es que una vez que termine con el diseño en papel o en computadora, y tomen en cuenta el tipo de plantas que conforme van a madurar. Así es que aunque hay mucho espacio abierto, conforme vayan a crecer estas plantas, todo eso se va a llenar, lo cual es muy bueno para la vida salvaje, el tener esto. Así es que estamos un poquito apretaditos de tiempo, así es que voy a continuar con algunos ejemplos de algunos diseños de plantas y de jardines. Así es que vimos esas fotografías temprano de los jardines en Petaluma. Esto fue diseñado por un horticulturista. This is a super beautiful Este es algo que se hizo a mano, un diseño. Yo no pudiera hacer esto porque no es el tipo de trabajo, pero si es algo que usted puede hacer y lo puede hacer así, es maravilloso, va a ser de mucha ayuda. Entonces tenemos aquí las plantas conforme van a ser cuando lleguen a su edad madura. Cuando empezamos,
Quitamos el zacate, usamos lo que llamamos el plantillo, tuvimos algunos voluntarios, tratamos de, en la parte derecha pueden ver aquí a las personas. Esto iba a ser después de 6 meses que se empezó el proyecto. Pudieron ustedes ver aquí, están muy pequeñas y escasas, pero de 4 a 5 años después, esta es la forma en que se ve. Todo ya ha crecido y está, como dijo alguien, tenemos un paraíso de polinización y esta área que tenemos aquí con bancas, una vez más, no tiene que ser tan profesionalmente dibujado, pero no tiene que verse tan bonito como este otro tampoco, a color. Pero si usted, por ejemplo, emplea un servicio de diseño para verse con un nivel profesional o si usted simplemente quiere comenzar, les puedo mostrar aquí algunos diseños borradores de algunas plantas. Son círculos que yo dibujé, pero siempre y cuando yo estoy trabajando aquí, yo puedo capturar dónde es que las plantas van a encajar. Todo esto es lo que tiene que suceder, a menos que usted quiera hacerlo un poco más complicado. Pero hay muchos diferentes niveles en que uno puede abordar esto. Y con eso, yo creo que eso ha sido un curso rápido de lo que es el diseño. Antes de comenzar a contestar preguntas, le quiero dar la oportunidad a Nick para que él hable acerca de Valley Water Landscape y el reembolso. Hey, appreciate that, Connor. Gracias, aprecio eso, Connor. Hello again, everyone. Hola a todos, una vez más, soy Nicolás. Soy un especialista de conservación de agua y trabajo para Valley Water. Este programa tiene diferentes elementos, pero el principal y el más es el que convierte el jardín. Esto es en cualquier lado del condado de Santa Clara. Lo que es el estándar es 2 por pie cuadrado hasta un máximo de 1,500 pies cuadrados. En algunas áreas o en algunas ciudades, ustedes pueden obtener hasta 3 pies por pie cuadrado. And those cities would include Morgan En Hill. esas ciudades incluyen Morgan Hill, Cupertino. Si usted le paga a San José Municipal Water o a la ciudad de San José o a la ciudad de Santa To Palo Clara, Alto. en la ciudad de Milpitas y de Palo Alto le pueden dar $4 por pie cuadrado en los primeros 1,000 pies cuadrados y después $2 después de los 1,000 pies cuadrados. ¿Qué es lo que necesita para calificar para este tipo de reembolso? Puede ser en cualquier sitio, puede ser residencial, comercial, puede ser HOA, puede ser una casa. El que va a recibir el reembolso va a ser la persona que es el propietario o la persona que administra la propiedad. Y entonces lo que estamos nosotros pidiéndoles es que sea algo que ustedes ya tienen como un zacate existente o una área That's probably our more donde en popular. un tiempo hubo una piscina y ustedes quieren básicamente pues sabemos que el zacate usa demasiado agua. Podemos ver aquí diferentes etapas de los zacates de cómo se van. En uno está muerto, el otro tiene algunos pedazos. Siempre y cuando no haya sido removida completamente, esto le puede calificar la siguiente lámina. Once you Una vez que usted tiene que solicitar este programa antes de empezar en cualquier parte de ese programa. once the application's been Una submitted, vez que usted entrega la solicitud, usted va a querer incluir la información del sitio que usted va a convertir, la información del solicitante, la dirección. Vamos a pedirles fotos de cómo se ve el área del zacate,
piscina y una vez vamos a hacer una inspección y una vez que se complete esa inspección, What Connor's been vamos a tener la parte que es lo que Connor les ha mencionado, que tiene que ver con el diseño y la lista de plantas tiene que ser una 50% de plantas que sea de la lista que nosotros le podemos ofrecer después de este webinar. El otro requisito sería es que tienen que tener 2 o 3 pulgadas de cobertura, que eso puede ser piedra de río, puede ser plantillo, puede ser cualquier otro tipo de cobertura y también les pedimos que choice. Next slide, please. usen un sistema de riego que pueda convertirse del que ya tienen y una vez que ustedes completan el proyecto, entonces nosotros le damos 90 días para que comience y complete el proyecto y una vez que lo completa, usted nos va a poner fotos de ese proyecto, así como cuando comenzó. Una vez que usted tiene las fotos, nos da una actualización de la lista de plantas. Siempre y cuando usted está dentro de los requisitos, usted va a calificar. Hay algunos materiales que no van a calificar si son usados en la parte en que usted convirtió. Si es que usted usó, por ejemplo, jardines de vegetales, si usted hizo algún tipo de zacate artificial, si usted deja un pedazo de zacate o algún tipo de superficie impermeable y cualquier otro tipo de suelo que está expuesto. Así es que puede ver usted aquí un par de ejemplos. La foto de arriba mide, ellos hicieron una conversión parcial. It's not all or nothing. Restamos la sección que ellos convirtieron a plantas y una vez que verificamos toda esta información y nos aseguramos de que usted está cumpliendo con este requisito en un periodo de 6 semanas, les enviamos su cheque de reembolso y una vez les queremos dar las gracias por estar aquí en este webinar. Esos son algunos de los recursos que vamos a enviarles por correo electrónico y algunas de las otras cosas que les vamos a enviar son las horas de oficina. Básicamente son horas en las que usted puede hacer preguntas sobre el programa de reembolso o si tiene una pregunta acerca del proceso del reembolso. Así es que todo eso le podemos dedicar incluso hasta 1 hora para este tipo de información. Ahora regresamos con Connor y si usted quiere enviarme algún tipo de correo para tomar en cuenta algún proyecto, me lo envía por favor a conservation@valleywater.org. Gracias. Ava, ¿quieres hablar un poquito acerca de los eventos venideros antes de que hagamos la respuesta de preguntas? Sí, tenemos algunos webinars, de uno que tiene que ver con la irrigación de goteo el 15 de octubre y tenemos también la conversión o el uso de barriles para el agua de lluvia y también todo esto va a ser a las 5:30 y va a ser en un formato de webinar. Así es que ustedes pueden aprender a cómo reducir el uso de agua, como también el gasto de su servicio. Así es que vamos a ir a las preguntas y respuestas porque parece ser que tenemos muchas ahí. Y las que van hacia Nick son las que vamos a hacer primero en el programa de reembolso. Parece ser que en el programa de reembolso, si alguien no está muy familiarizado con las listas y sus especies, pues le puedo preguntar a la nursería que está localmente en mi área qué tipo de plantas puedo usar. ¿Qué tan práctico es eso? Sí, es una buena pregunta. Preferiríamos que obtengan especies específicas porque diferentes especies de plantas tienen diferentes formas de crecer. Lo tenemos en nuestro sitio, usted lo puede buscar y es una lista de plantas tolerantes del sequía y tienen el nombre común, el nombre científico y tienen un número y eso es lo que, ese número es
la cantidad de crecimiento que alcanzará una vez que sea una planta madura. Otra recomendación sería que tenemos una lista de More localized nurseries, and they typically have de lugares como de nurserías donde venden plantas que ustedes pueden visitar. And we can drop Bien, you gracias. in a follow-up Y email as podemos well. enviarles esos recursos en el correo electrónico. Y otra es que yo removí mi zacate antes de saber acerca del reembolso. ¿Qué puedo hacer? Sí, me parece bien. Todos tendrían, los reembolsos tienen que ser solicitados y Doesn't sound antes like de your lawn poder project's going to be able to be included in the rebate program. ser considerados, antes de poder ser aprobados, pero en el caso suyo, parece ser que usted ya empezó el proyecto y tiene que haber sido preaprobado para poder ser considerado para el reembolso. Pero podemos tomar en cuenta en este momento qué es lo que se puede usted hacer. Y si usted quiere, antes de comprar ese tipo de alimento, usted va a querer llenar una solicitud y siempre puede abordarnos. Nos puede enviar un correo electrónico. Si tiene algún tipo de jardín que no está muy seguro, quizás sea muy fácil para nosotros, nos puede enviar una foto y eso es lo que nuestro equipo va a hacer. Y Nick, la última es, Oh, never mind. The same one. olvídalo, es la misma. Yeah. Bien. Most important thing to take away: apply and receive approval before starting on your projects. Lo más importante es que se puede llevar cada uno de ustedes, se soliciten antes de comenzar para que tengan una By size, aprobación. elevation. Eh, Or plans by size, height, elevation. las plantas son por tipo, Yeah, I mean, clase o elevación de, es muy, eso depende de el contexto y las circunstancias. Tip is the taller plants. La guía general es que las plantas más grandes que usted seleccione son las que van a ofrecerle más sombra. Usted quiere plantas que van a poder proteger sus ventanas. Yeah, it's tough to answer because I don't know. Es difícil contestar porque no sé cómo es que se ve su jardín, I would say pero my tip would be to think pero about yo diría que puede pensar your like focal point. dónde sería el punto de enfoque de su jardín, dónde es que usted pasa más tiempo. Si usted ve su jardín a través de la ventana, ¿cómo quiere usted ver que su jardín se vea bien a través de su ventana o de la esquina o de frente de la calle? Si se pone usted de pie y quiere ver el jardín como una persona que lo ve de fuera hacia adentro. En mi opinión, bueno, toda persona tiene un gusto diferente, pero eso es lo que yo le puedo compartir. Es que prefiero una forma de plantaje que sea un poquito más salvaje. A mí me gusta comparar y mezclar y tomar en cuenta de plantas que sean de 20 a 24 pulgadas de tamaño. Y al lado quizás poner un árbol, pero la variedad. Pero es muy difícil envisionar el tipo de jardín que usted quiere si no tengo una foto. La siguiente pregunta es, Before you cover it with cardboard, el should you plantillo get rid of shrubs? antes de poner el cartón y el plantillo, debería de eliminar la maleza. ¿Qué quiere decir con eso? Si quiere decir que si hay vida en el suelo, se va a deshacer de ella. Típicamente el cartón va a ser lo primero que usted va a básicamente instalar, y no queremos usar ningún tipo de plástico porque eso se va a desintegrar, porque los microplásticos se mezclan con el suelo. Si quiere hacer alguna otra pregunta con más detalle acerca de lo que usted estaba buscando, pero típicamente, básicamente necesita enmendar su suelo.
I see a raised hand. Veo una mano Your questions into the chat. levantada. Por favor, pongan sus preguntas en la charla, por favor. Another question is, Otra any pregunta advice es, if the yard space is filled with landscaping rocks or gravel, especially if it's been there long enough? ¿algún tipo de recomendación Into the para soil. ver si se puede usar algún tipo de piedra río, algún tipo de piedrín para incluirlo en el jardín? Si se pudiera quitar, técnicamente pudiera hacerlo. Usted pudiera básicamente poner tierra sobre ese tipo de roca, pero lo que va a causar es que va a drenar el agua mucho más rápido. Yo lo que haría es tratar de diseñar alrededor de ese tipo de, quizás separar 5 pulgadas. Yo estoy viendo esto. Si usted quiere enviarme un correo electrónico, me puede enviar un correo y darle algunas otras opciones. Thank you all for putting your questions. Gracias a todos por poner sus preguntas. Quizá no vamos a poder darle contestación a todas, pero se le daremos contestación de Mulch mencionó si es mejor el plantillo que remover el zacate. Si usted remueve el zacate, usted va a causarle disturbio a la estructura del terreno, el suelo, pero si usted le pone plantillo y lo mezcla, usted puede plantar el mismo día, pero si usted lo hace meses de anticipación, en general, el beneficio es que usted le va a dar todo esto de una forma que realmente va a hacerle provecho de día y de noche. Plant. And also we have a webinar on Y también sheet mulch. tenemos un webinar que va a dar respuesta a estas preguntas. Sí, vamos a enviarle algún tipo de recursos de plantillo que usted puede seleccionar. Pero si usted usa el plantillo y después regresa, básicamente lo que tiene que hacer es poner una X donde quiere usted plantar y entonces aparta ese tipo de material que viene siendo el cartón que va a poner ahí y puede asegurándose de que tiene la corona de la planta y la raíz dentro del suelo y le podemos enviar más recursos con más detalles. Can you put in a drip system after you've mulched? Puedes poner un sistema de riego de goteo después que pones el plantillo. Sí, así es como lo hacemos. Lo que mencioné es que las líneas de irrigación a veces se ponen básicamente debajo de el plantillo, pero es mejor tenerlo por encima y es mejor de esa forma protegerlo de la irrigación del sol y también pudiera causar que alguien se tropiece y puede causarle a alguien que se lastime o puede causarle daño al sistema. Así es que lo que pueden hacer es simplemente usarlo de esa forma. Muy bien. Taken into account when choosing plants, especially those La located next. responsabilidad de seleccionar las plantas, especialmente las que están junto a las casas, debería de tomarse en cuenta. Sí, debemos de hacer nuestra propia evaluación. Tenemos un webinar grabado que habla acerca de un grupo de profesionales de incendios o de bomberos que están en Sonoma y que hablan acerca de ese tipo de tema. Lo que yo les puedo decir, y yo le puedo enviar ese recurso por correo electrónico. Lo que yo pudiera decirle es, si usted está preocupado por un incendio, lo que tiene que hacer es mantener una distancia de 5 pies para no plantar ningún tipo de plantas cerca de su hogar.
Muchas personas dicen que algunas cosas no son flamables, pero sí, que los suculentes no son flamables, pero sí son flamables. Y entonces lo que queremos es tener plantas que tienen aceites y resina alejadas de las viviendas y le vamos a enviar ese recurso. Bien. ¿Cuánto tiempo conlleva desde el diseño hasta poder completar un diseño y la instalación? Ese es un ejemplo interesante porque cuando empezamos este proceso empezó COVID y entonces tuvimos que esperar un tiempo significativo antes de concluirlo, pero yo diría que si no hubiese sido por COVID, quizás hubiera sido un proceso de 6 meses. Hemos hecho el mismo modelo en menos tiempo. Una vez hicimos uno en Qatari en este año, que fue de desde enero, febrero y terminamos creo en mayo. Así es que comenzamos con la enmienda del suelo y puede usted incluso empezar un poco antes, dependiendo si tiene grandes árboles. Usted puede empezar de inmediato poniendo el cartón en el suelo. Usted no quiere esperar mucho tiempo para que todo eso se haya desintegrado. Yo prefiero que si yo puedo hacer esto temprano en el otoño y dejarlo ahí a través de la temporada lluviosa y dejar que pasen 6 meses, después yo puedo plantar. Creo que esa sería la mejor manera desde el punto de vista del terreno, del suelo. Creo yo que eso va a ayudar, especialmente la humedad. Así es que unos cuantos meses de lluvia. Y si no quiere esperar tanto tiempo, pues lo puede hacer en 2 meses. Otra pregunta es, si tengo un jardín donde hay un árbol que tira demasiadas hojas y crea mucha basura, ¿qué puedo hacer para no estar ahí sopletando? Bueno, la basura, si no le importa de cómo se ve, le ayuda. En realidad es un buen hábitat para toda la materia. Es bueno para la polinización y para los recursos como para los pájaros. Pudiera ser un problema para el mantenimiento si es que usted tiene plantas debajo de esa sombra que le va a causar que las hojas se queden ahí en esas plantas. Pero si usted toma eso en cuenta cuando compra plantas, tiene usted que determinar si, no sé si sea un tipo de hoja de algún árbol que se va a pegar en las otras plantas, y si eso es algo que se va a caer o no. Creo yo que sería algo bueno. Ambas cosas de una manera colectiva serían indicadas para que entre menos y menos personas. Esta es una buena pregunta. Si yo decido no incluir ningún tipo de colinitas en mi jardín y llueve mucho en el área donde yo vivo, me voy a arrepentir de no haber creado ese tipo de colinas. Bueno, todo depende de la inclinación y el tipo de suelo que tiene, la condición del suelo. Si usted tiene un terreno que está muy compactado y básicamente el agua no infiltra, entonces usted va a arrepentirse de no haber causado o haber construido ese tipo de inclinación en el terreno. Pero si usted tiene algún tipo de plantillo, que eso quizás no le va a causar tanta dificultad, pero para mí mi idea es tratar de siempre usar
en mis diseños el tipo de jardín que básicamente usa un cenegal o algún tipo de alcantarillado de poca profundidad, y ese es el tipo de recomendación, porque cuando uno considera si debe de poner ese tipo de Right, yeah, I think it's very site dependent áreas and en su also jardín, important tiene que tomar en to know cuenta your soil cuál type sería already. lo que pudiera causarme de mal. Y es importante entonces saber el tipo de 4 more minutes for questions. suelo. Tenemos 4 minutos más para preguntas. Yo he hecho las preguntas antes. ¿Cómo nos pueden emplear a nosotros? No podemos hacerle diseños a ustedes, solo estamos aquí para compartir con ustedes la información, pero en nuestro sitio web tenemos muchos recursos. No sé dónde ustedes están ubicados, pero si están en el condado de Sonoma, les podemos recomendar a algunos diseñadores. Quizás Nicolás conoce algunos en el lado sur, pero tenemos a muchos que tienen mucha experiencia, que vienen del mismo lugar y ya están tratando de regenerar estos paisajes y jardines. Podemos entonces incluirlos en el correo de seguimiento para que tengan una lista de diseñadores. Bien, ¿hay alguna lista de plantas que nos pueden ayudar a mantener alejados a los rodentes o o que eviten que los gatos defequen en su jardín? Pudieran haber algunas, pero no tengo esa lista. Yo sé que tenemos plantas que sean resilientes al orín de perro. Yo creo que se puede hacer investigación en Google y puedo hacer la pregunta para ver si hay alguien que tiene algún tipo de recomendación. Tenemos tiempo para un par de preguntas más, y esta, si tengo que diseñar, supongo que esa es la misma persona que preguntó si se arrepentiría o no de incluir un tipo de alcantarillado. Si usted está muy enfocada en el tiempo que le va a conllevar, si tiene algún tipo de intención o sabe de cómo tomar en cuenta la geografía, usted lo que quiere hacer es algún tipo de zanja donde puede usted poner el cartón, y dependiendo de qué tan grande va a ser su diseño o su área, lo que puede hacer usted es intencionalmente poner este tipo de tierra encima, y en caso de que el agua básicamente empiece a caer y usted va a querer mantener el agua pues controlada en ese tipo de formas naturales de contener el agua con el terreno existente. Muy bien, ese es todo el tiempo que tenemos para preguntas y respuestas. Veo que hay muchas personas que están haciendo preguntas de otro tipo de recursos, pero vamos a ver entonces y tomar en cuenta otras cosas. Desafortunadamente, tenemos que parar a las 7, pero gracias a todos por estar aquí, y muchas gracias a los que nos están promocionando y nos permiten a llevar a cabo estas tipo de capacitaciones. Si usted tiene más preguntas, le puede enviar un correo electrónico a connor@dailyjacks.org o nos puede llamar. Tenemos 2 presentaciones más acerca de irrigación de goteo y también de la captura de agua de lluvia, y entonces usted puede ir ahí y ver esos eventos futuros.
Yo diría que el correo electrónico es lo mejor, que en vez de las llamadas de teléfono, todos estamos trabajando de una manera remota, así es que pueden básicamente enviar un correo con su nombre y podemos entonces contestarle las preguntas a través de Eva. Y entonces lo que vamos a hacer es enviarles un correo electrónico de seguimiento que va a tener la grabación de esta presentación con un sinnúmero de recursos para que ustedes los puedan usar con este proceso de diseño. Eva, mi reloj dice 6:56. Quizás podemos tomar en consideración un par de preguntas. Hay tantas preguntas y tanta gente que tuvo tan buenas preguntas y muchos estuvieron participando. Question about weed prevention. Alguien tiene una pregunta con relación a la prevención de mala hierba. No puedo encontrar la pregunta, What do you recommend for weed prevention, Connor? pero ¿qué es lo que recomiendas, Connor, para prevenir la mala hierba? I mean, to keep ringing the same bell, sheet mulching is not bulletproof. Or Eh, but it is a good way to stifle Lo que es el plantillo para ayudar a evitar la germinación, pero es básicamente lo que es el carbón es una forma de barrera que impide que se germinen este tipo y también otro tipo de, como hay un tipo de zacate que es muy agresivo, que no importa nada de esto. Yo creo que para poder hacer algo así tendría que esperar hasta el próximo verano, pero puede ver usted uno de los webinars que ya presentamos. En mi experiencia, la mejor manera de evitar ese tipo de hierbas es básicamente plantar arbustos grandes que le van a dar sombra y que van a evitar que esto germine. Y lo otro es usar herramienta de mano para removerlas. Pulling weeds out. If they're weeds that El- haven't gone to seed, you el can just cut them down at the soil level. Sacar las mala hierba o cortarlas si es que aún no han producido semilla, pero si ya básicamente producieron semillas, lo mejor es extraerlas. Es un gran tema que es muy difícil cubrirlo en una sola respuesta. Muy bien, gracias por eso. Tenemos que concluir, tenemos que parar a las 7. Gracias a todos por haber venido aquí, por sus preguntas y por haber participado. Espero que todos tengan una muy buena noche. Gracias a todos. Gracias a Valley Water por la oportunidad. Yeah, thanks everyone for coming. Gracias a todos por estar aquí.